Hay algo más peligroso que el infierno, sí, escúchame bien, y es vivir convencidos de que Dios está en silencio porque todo está bien en tu vida. Vivimos en un mundo donde ya nada nos escandaliza. Nos acostumbramos al dolor, al engaño, a la injusticia, y llegamos a pensar que si Dios existe, debe estar demasiado ocupado, o demasiado distante, o tal vez simplemente ya no le importa nada. Pero, ¿y si te dijera que ese aparente silencio no es olvido? ¿Y si no es indiferencia, sino una advertencia? ¿Y si el enojo de Dios es real y mucho más justo de lo que vos estás creyendo? Porque sí, aunque no se habla de esto, Dios se enoja. Pero no como vos, ni como yo. No con explosiones, con caprichos, con venganzas emocionales, no. Dios se enoja con lo que te infecta por dentro, con lo que te roba la indignidad, con lo que te hace esclavo, con lo que te destruye y destruye todo lo bueno que hay en vos. Con cada injusticia ignorada, cada mentira vestida de verdad, cada abuso encubierto, cada corazón endurecido, Dios no se enoja porque se cansó de vos, sino que se enoja porque no está dispuesto a perderte. Nos hicieron creer que Dios es un abuelito celestial en el cielo sentado ahí, que todo lo tolera, pero no. Ese Dios no existe, bórratelo de la cabeza. El verdadero Dios odia lo que mata el alma. Y si no se enojara, no sería justo. Y si no hiciera nada, no sería amoroso. Y si no invirtiera, ¿sí? Si no interviniera, entonces sí deberías preocuparte. La ira de Dios no es la ausencia del amor, es su versión más feroz. Es el fuego que dice hasta acá. Es el grito sagrado que detiene el pecado antes de que te destruya. Es la furia de un padre que ama demasiado para quedarse de brazos cruzados. Pero hay algo aún más escandaloso que su ira. ¿Puede ser eso? Sí, su paciencia. Sí, porque su paciencia, sí, porque él, ¿qué hace? Él ya podría haberte borrado hace tiempo de este mapa, pero decidió esperarte. Podría haberte juzgado con su rayo que cae en medio de tu cabeza, pero ¿qué? Prefirió ofrecerte un rescate. Y cuando llegó el momento, no descargó su enojo sobre vos, sino lo descargó sobre su propio hijo en la cruz, donde el juicio cayó para que la misericordia pueda alcanzarte, ¿entendés? Este programa no es una amenaza, es una invitación a que dejes de escapar, a dejar de construir dioses que no nos incomodan, a volver a mirar al único Dios real, el que se enoja, sí, pero con el pecado, pero llora por el pecador. El que te dice, entregate, ¿sí? El que te dice, te entregué a tus deseos, pero sigo deseando tu corazón. Hoy podés seguir ignorando esta voz o dejar que te despierte. Porque hay algo peor que enfrentar la ira de Dios. Y es vivir creyendo que ya no le importas. Por todo esto y por mucho más, podemos estar seguros y confiados de que la vida es mejor cuando elijo creer en la ira de Dios. Estás escuchando Elijo Creer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Elijo Creer, el programa que todos los sábados trata de despertarte. Sí, te trata de despertar de ese sueño profundo que estás viviendo. Sí, porque la vida es mejor cuando uno elige creer en este Dios, ¿sí? En esta ira de Dios
que bueno, ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata, ¿no? Esto de la ira, porque a veces muchos dicen, ¿qué van a hablar de la ira de Dios? Están locos, eso no se tiene que hablar. Hay que hablar del amor, pero bueno, si no hablamos de la ira, no podemos hablar del amor, porque por algo existe la ira de Dios. Pero bueno, basta de palabras. Bienvenidos a Elijo Creer, el programa que todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, capital de la República Argentina, obviamente transmitimos en vivo, en directo, por internet, en nuevavidafm.online. Ahora estamos transmitiendo en vivo, sin video, pero puedes entrar y hay un cuadradito donde estás, hay imágenes, obviamente, pero estamos saliendo al aire en video. Y próximamente vamos a salir en vivo, así como salís ahora, desde la página. Pero bueno, estamos en Facebook. Ahora es probable también que nos estés viendo desde YouTube grabado este programa y próximamente vamos a tener estar en vivo desde YouTube. Pero no estoy solo. No estoy solo porque no me quiero bancar la ira yo solo de Dios. No me quiero bancar la ira de Dios yo solo, así que traje a algunos para que ¿no? Para estar juntitos los tres ahí, vamos a ver qué onda, ¿sí? A ver si le pegamos, lo mandamos a Augusto primero, a Steffi, no sé, a algunos vamos a mandar, ¿sí? Para que la ira de Dios primero, ¿viste? No, mentira. Le damos un fuerte aplauso, no tengo efecto de aplauso, tendría que tenerlo, pero bueno, la próxima vamos a poner. Le damos la bienvenida a nuestro amigo querido desde España, Augusto Laiza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Y muy buenas tardes desde este lado. Vos dijiste muy buena mañana, vos de este lado. Me queda un poco la incógnita, ¿eh? No sé si tengo que decir tú o el vos desde aquí, pero bueno, ya está. No, decí lo que vos quieras. Muy buenas tardes. No quiero desatar la ira de Dios. Amigo, ya está, ya lo dijiste tú. Está perfecto. Si no, cada uno habla como quiere, como le sale, porque también el público del otro lado, hay a veces que el vos no les gusta, le gusta el tú, pero bueno, cada uno tenemos un público determinado. Y como nuestro público es tan variado que ya están mandando mensajes, ya tengo 8 mensajes para leer, así que imagínate, vamos ya a estar hasta media hora leyendo los mensajitos que amamos, sí, amamos estos mensajitos que van llegando. Pero bueno, sí. Escúchame, Augusto, espera, cortame la música. A ver. Escúchame, Augusto, la ira de Dios, ¿la mandamos a ella primero? ¿Qué decís vos? Y yo diría que sí, por así de paso. Sí, ¿no? Sí, dale. Yo creo que la dejamos. Listo. Entonces va al frente de batalla, va a salir al frente de batalla ahí, donde está todo lo peor. Con ustedes. Nada más y nada menos. Dilo. Decilo. Ecuador, ¿no? ¿Está Ecuador? Sí. Pues yo siempre me confundo. ¿Dónde está? Sí, Ecuador. Es una mezcla de Dios. Desde Ecuador, nuestra amiga colombiana. Desde Ecuador, ¿viste? Por eso hay uno que tiene que estar. ¿Sí? Steffi, ¿cómo estás, Steffi? Hola a todos. Hoy desde Ecuador, mañana quién sabe desde dónde. Y sí, claro, me ¿no? gusta. A la más chiquita mandémosla primero, ¿no? No se trata de chiquito, Steffi, por favor, por el contrario, vos tendrías que haber sido la primera, por la educación, Leo. Pero escúchame, vos estás diciendo, bueno, hoy vamos a hablar de la ira de Dios. ¿A quién mandamos primero? Y yo no sé si quiero ir primero. No sé, como que empezás a mirar los costados. Como si ustedes tienen hermanos, ¿no? Entonces, al menor, mandemos al bueno, menor. Viste, dale. A veces dice, bueno, el más grande, pues ya viviste mucho, dale, andá, que por ahí ya está, listo. Déjame vivir a mí un poco, ¿no? Así que bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien ahí la semanita? ¿Sí? Súper bendecida. Muy buenas noticias tiene Steffi, bien, sí. Muy bueno. Muy buenas noticias y seguimos descansando y creyendo en el Señor, que Él sigue haciendo los milagros, ¿no? Uno piensa que ya está hecho, pero detrás vienen muchas más cosas. Sí, le decimos a la gente que nosotros no solo somos unas caras bonitas, sino que tenemos problemas, dificultades en la vida y bueno, tenemos cosas que nos dificultan, pero también en oración le pedimos a Dios y Dios, gracias a su misericordia, nos va respondiendo y eso está muy bueno cuando vemos ese milagro que hace Dios. ¿Vos, Agus, todo bien? Agus, te dije, cualquiera. Sí, no está bien, ¿no? A mí me han dicho Agus, me han dicho Gustavo, me han dicho hasta de mi diminutivo, creo que te lo dije una vez, me dice mi madre, por ejemplo, para mi familia yo soy Tito, pues Agus, Agustito, y mi padre también, como se llama Augusto. Bueno, en fin, yo soy el Tito. Pero yo te estoy buscando uno particular mío hacia vos, ¿viste? Agus, no sé.
algo distinto. ¿Qué te algo... puedo decir? Si soy Tito. Hola. Cállate, habla bien. Claro, Tito era una etapa de cuando era más chico. Fue un momento. Pero bien, a ver, gracias a Dios la semana ha estado muy buena, como bien dijo Steffi. Cada día tiene su afán, pero sin embargo también parado en que como cada día también el Señor tiene su misericordia, se renueva y es nueva cada mañana, pues también disfrutando la par de ahí. Así que simplemente seguimos adelante, porque tenemos en claro, sabemos muy bien, dijo Jesús, en el mundo ya nunca más tendrán aflicción. Ah, no, perdón, esa es la versión Leo habla hoy. No, la versión que nuestro Señor nos enseñó, dijo, en el mundo van a seguir teniendo aflicciones, pero tranquilos, no teman, yo estoy con ustedes. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Totalmente. Vamos ahí. Y bueno, de la misma forma también opina mucha gente. Seguimos adelante, no queda otra. Esa es esa. Totalmente. Sí. La gente que está escribiendo, que está mandando mensajitos, pues hoy vamos a hablar acerca de la ira de Dios, así que no se vayan. ¿Qué crees? Decímelo, a ver, si no. Creo que se te congeló la imagen, ¿no? Ahí está, ahí volviste. Un poquito, sí. ¿Sí? Bueno, volvemos ahí, mandamos saluditos. Miren quién llegó, Mirna desde México. Buenos días y bendiciones. Elijo creer. Allá son las 7 de la mañana. Esto les quiero aclarar que la gente de México tiene un rinconcito en mi corazón porque se levantan muy temprano para escucharnos. Obviamente que nosotros también, ¿no? A las 8 de la mañana también. Allá en Perú, en Ecuador, en Colombia, toda esa zona también se levanta muy temprano, pero a las 7 de la mañana te tenés que levantar, tenés que tener ganas. ¿Sí? Así que gracias Mirna y a todos los de México también que nos escuchan. Ángela de acá de Buenos Aires, buenos días, los bendigo, dice, gracias Angelita por estar. Jimena dice, buenos días, elijo creer, bendecido programa, que Dios sigue usándote, yerno, bueno, porque es mi suegra, obviamente. Con razón sonreís y hablas tan alegremente. Tiene que hacer letra, porque si no después la ira de la suegra cae. No, eso es otro tema. Eso iba a tocar hoy, ¿viste? No, la semana pasada estuvimos un fin de semana muy lindo que nos invitó a su casa a pasarla y la verdad que nos atendieron muy bien. Dice a vos y compañeros de audiencia y a la audiencia también. Gracias, Jime, por tu saludito. Nani, ahí empiezan a aparecer la familia. Dice buenos días desde la fría ciudad de Riobamba, Ecuador. Para ellos frío es 27, ¿no? Algo así me estaba diciendo. Allá Riobamba es sierra, que es parecido a como en Bogotá, que es frío. Entonces sí, allá se llega a temperaturas casi de 2, 3 grados centígrados en la noche, o sea, sé lo que es eso también, porque Perú justamente tiene costa, sierra y selva, y la sierra tiene por característica, no hay tanto importante por la estación en que esté, el frío es predominante y está muy, pero muy puesto ahí siempre. Claro. No, terrible frío. Bueno, yo pensé que, como Steffi me había dicho que estuvo una semana de 27 grados y hacía frío, me decía. Yo como estoy hacia la costa, ellos sí están lejitos. Claro. Está bien. Dice, un abrazo caluroso, porque tiene frío, para cada uno de ustedes. Las bendecimos por su disposición para hacer este lindo programa. Muchas gracias por valorarlo. Dice Rosy González de Mendoza, muy buen y bendecido día, familia, elijo creer. Está bueno que se haya hecho la familia elijo creer, eso me gusta, eso está bueno, sí, está bueno. Gracias a Dios, dice, y ustedes cada día aprendemos a vivir en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Rosy, un montón, gracias. Gracias, sos parte de nuestra familia, Rosy, así que ya te vamos a poner, ya tenés un nombre muy corto, pero no podemos ponerte apodo, pero está bueno ponernos apodos entre todos para identificarnos, ¿sí? No, es que el nombre de ella no es Rosy. ¡Está mintiendo! Rosy es el diminutivo. No, es el diminutivo. Es que es mi abuelita y yo desde muy pequeñita le empecé a decir Rosy y todos le dicen Rosy. O sea, ¿vos sos ¿Rosario o Rosa? A ver, Steffi, ¿cómo sería? Rosalba. El nombre de ella es Rosalba, cierto. Rosalba. ¿Y vos qué sos, Steffi? Pero ¿Vos sos Rosa Alba. Vos también tenés... Yo soy Stephanie. Stephanie, bien. Y todos me dicen Steffi. Yo no sabía si era Estefanía, no me acuerdo, nunca te había preguntado, me parece. ¿Vos qué sos? Vos sos Leonardo y te dicen Leo, por eso, por ejemplo. Yo soy Leonardo, en realidad. Claro, ahí está, ¿ves? Pero igual existe el nombre Leo así de 3 letras, solo se puede usar.
en el documento, todo. Pero bueno, no, yo soy Leonardo, como Da Vinci. Bueno. Tiene que ver, ¿no? No, hoy por hoy bueno, yo me siento que me llamo Agus, así que ya está. Estás a gusto con tu nombre. Chimpón. Muy bien. Dice Mirta Herrera, nuestra amiga de Brasil. Dice, buenos días, Dios le bendiga. Un día más, Dios sigue siendo fiel. Muy bien, Mirta, eso es muy cierto. ¿Ella es de Brasil, Leo? ¿Ella es de Brasil? Mirta Herrera, sí, que nos había invitado a Brasil. Entonces, no sé si puse Brasil, traductor, porque recuerdo que antes saludaba en portugués. Y cada tanto tira una frasecita que yo no entiendo nada, tampoco la leo bien. Los pastores de mi mami. Obrigado, Mirta, obrigado. Los pastores de mi mami son brasileños. Entonces, ahí ella también está aprendiendo a la par el portugués y mi hija también está estudiando portugués. Entonces, ahí estamos para poder ir a Brasil, donde Mirta a hacer el asado argentino con las empanadas colombianas. Para mí Mirta lo tiró así de onda y ahora le caemos todo y dice, ¿para qué abrir la boca, no? Yo aprendí a entender y hablar un poco el portugués por las series bíblicas que son de récord de Brasil, en récord TV, entonces al escuchar para traducir y todo ello, pues entiendo. Pero un poquillo, pero vaya. Vaya, cool. Muy bueno, les recomiendo, hago una pausa muy buena porque estoy viendo Reyes, ¿viste? La serie de Reyes. La serie bíblica, sí. Muy buena. Así que se los recomiendo. Agus Flix, ¿sí? Espera que lo tenía por acá. Agus Multiflix, sí. Que nos busquen en Telegram. En Telegram que nos busquen por Agus Multiflix, sí, exactamente. Si te interesa y te gustan mucho las series bíblicas, pues simplemente busca Agus Multiflix en Telegram. Tenemos ahí un canal, ese es el canal oficial donde de ahí damos aviso de todos los anuncios de todas las series que estamos emitiendo. Entonces, tanto desde Telegram como una página web que tenemos. Así que pues te animo porque a mí me ayudó muchísimo a ver a Dios de una manera muy distinta. Así que te lo recomiendo. Sigamos adelante. Además, yo el otro día estaba hablando con mi señora, dice, a veces te enganchás y ves 4 o 5 capítulos seguidos, son de 40 minutos, 50 minutos cada uno. Sí. Y vos decís, y bueno, pero yo prefiero invertir ese tiempo ahí y no mirar una serie, no sé, que matan gente, no sé, con un mensaje medio turbio, ¿viste? Claro. Está bueno, dediquémosle tiempo y además estás viendo palabra de Dios, cómo era, las circunstancias, muy bueno. La verdad que yo lo súper recomiendo y ya estoy re enganchado, ya estoy por Saúl, que lo están por hacer rey. Está muy bueno cómo hacen toda la historia, cómo ayornan, se dice, ¿no? Para ver la serie completa. Esta es una amiga nueva, le doy un saludo especial a ver. Santiago del Estero. Ay, el calor sí se siente, te digo, se siente. Santiago está presente. Listo, ya está. A ver, léelo vos, dale, Agus. Pensé que no podías leer, que era muy chiquito. Bueno, Ana Bobetti dice, buen día desde Santiago del Estero, los escuchamos, bendiciones miles. Muchísimas gracias, Ana. Sí, acá de Argentina, Santiago del Estero, es una provincia acá. Bueno, con ella también estuve hablando mensajitos. Y le gustó el programa y la invité, así que se quedó. Vamos a ver si se sigue quedando hasta el fin del programa y nos sigue acompañando todo el tiempo. Le mandamos un saludo a Ana, gracias por estar. También Lacho. ¿Lacho es? Sí, Lacho Maldonado, es un amigo mío. Él es un uruguayo que también está acá en Sevilla, por eso. Mirá es un hermano de la iglesia Lacho. Y amigo también de la militancia. Un saludo grande. Gracias, Lacho, por estar acá y ser parte de esta familia. Mirta, Obrigada, Deus abençoado. No, abençoado. Bueno, yo todavía paso porque no quiero meter la pata. Pero bueno, también dice Mirta... bienvenido. Muy bien, sean bienvenidos, ¿no? Muy bien, bueno. Y bueno, ahora me pongo serio. Dice... Miguel es mi pastor, dice, el lunes salimos para Brasil, dice. Así que le mandamos un saludo a mi pastor Miguel Charaf. Gracias por estar, Miguel. Y bueno, el lunes nos vamos para Brasil. Ya está, palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con este tema de la ira de Dios, que es muy bueno, muy interesante y muy difícil a veces de abordar. Y muchas veces no se predica a veces de los púlpitos o no se escucha mucho este tema de la ira de Dios. Espera que llegó un mensajito nuevo que los quiero saludar. A Natalia Armando, saludos desde la provincia de Santa Fe. También Nati es nueva en todo esto, así que le damos la bienvenida a Nati desde Santa Fe. Esperemos que se quede con este tema tan importante, tan interesante que es la ira de Dios. ¿Sí? Cuando uno escucha la ira de Dios, uno se imagina, ¿no?, a Dios con un rayo esperando que digas una mentirita piadosa
o que te equivoques o que hagas algo y ¡shac! Acá en el medio de la frente. No es así, no es tan así. También le mandamos un saludo a Mirta, dice, Minita, que está escuchando, se ríe de su pronunciación. Mira. Muy obrigado. Bueno, Augusto tiene una parte artística que hace, es cómico también, ¿eh? Lo hizo a propósito, yo lo quiero defender a mi amigo. Pues sí. Él lo hizo a propósito, vamos. Pero bueno, no vamos a hacer que nuestra ira, y a veces está bueno comparar la ira de Dios con nuestra ira, como yo decía en la introducción, que nuestra ira, ¿cuántos de acá nos aireamos alguna vez? Levantemos la mano, ¿sí? Si alguna vez te airaste contra alguien, mira, muchas manos, y yo creo que si yo diría que pongan en los comentarios que levanten la manito, nos llenaríamos, ¿sí?, de manitos, porque tenemos esa naturaleza, tenemos esa impronta de airarnos, y aunque la Biblia nos llama, Dios nos llama a que nos airemos, pero que no sea con pecado, que no sea con una maldad, que no haya implícito un tema de venganza, ¿no? Pero está bueno comparar, ¿no? Steffi, un poco la ira de Dios, nuestra ira. ¿Qué pensás vos de todo esto? Mira, hay algo que antemano yo quiero dejarlo, y el mismo Dios lo dejó en la palabra y decía, airados, mas no pequéis. Exactamente. Y es ahí donde caemos. Y los que somos padres, los que son madres, más que todas las mamás, tenemos como un límite, un hilito delgadito, más que todo. Yo lo pensaba esta semana, y es cuando, no sé si lo han visto en redes sociales, que aparece una mamá bien arreglada, bien bonita en la mañana, cantando y todo flores, y dice, unos doritos después, está hecha un ogro, está gritando, vuelta a nada. Entonces, es ese hilito delgadito que más que todo las mamás lo tenemos, y es ahí donde se llega a pasar al pecado. Airados, mas no pequéis. Está bien que te enojes, pero enójate por algo justo, porque algo no se está cumpliendo de acuerdo a la justicia y a la palabra de Dios. Enójate, pero no peques. La ira te lleva a hacer cosas en las cuales después te estás arrepintiendo. Entonces, es eso. A diferencia de Dios, que su enojo es de celo por ti, de celo de que tú te conserves, de que tú hagas las cosas correctamente, pero Él no va a reaccionar en contra tuya. La misma palabra dice que es misericordioso. Él se enoja y te dice, eso no está bien, ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero Él no va a decir, y por eso te voy a mandar el rayo y que... No. Él, como buen padre paciente, te va a decir, no era por ahí, y mira lo que estás sufriendo ahora. ¿Y cuántas veces te lo dije? Y te lo dije muchas veces. Entonces, claro, yo soy de las que le digo a mi hija, digo una vez, digo 2 veces, y no esperes a que llegue a la tercera porque te puedes arrepentir. El Señor, seamos conscientes. ¿Cuántas veces nos ha repetido las cosas? Hasta hemos perdido la cuenta. Y aún así, aquí seguimos. Totalmente. Entonces, es algo que tenemos que entender, que la ira de Dios es necesaria para llamarnos la atención, para entrarnos en conciencia, pero es una ira de amor y de misericordia, que no nos va a coger a regla, o como la mamá que decía, pase que no le voy a pegar, y uno, pero guarden la chancla. Uno le miraba la mano, ¿qué tenías en la mano? Y se ponía la mano atrás, ¿viste? Se ponía la mano atrás. La que habla, la mano, mami. La que habla es porque sabe, lo ha pasado este Fede. ¿Quién no recibió una chancla acá? ¿Quién no? Cuando éramos chicos. Exacto. Nosotros con Dios no podemos decirle, pero chancla. Guarda el cinturón. Guarda el cinturón. No, Él te coge, te abraza y con amor te corrige. Y sí, te dice, estoy enojado. La verdad es que estoy enojado. Y te tengo que corregir por esto que hiciste mal. Porque yo no te lo repetí solo 3 veces.
te lo repetí muchas veces y aún decidiste meter la cabeza por ahí. Entonces, son consecuencias, tienes que asumir las consecuencias de las cosas y una de esas es aguántate el regaño. Totalmente. Sí, porque cuando uno hace macana sabe, ¿o no, Augusto? Cuando uno mete la pata, sabe que metiste la pata. Yo lo veo en el rostro de mis hijos, ¿no? Cuando los miro así y se van para atrás, ¿viste? ¿Qué hiciste? Nada. Bueno, ya con la cara me está diciendo que hiciste un montón. ¿O no, Augusto? Pues sí, oye, a ver, yo creo que para que se pueda entender un poquito más en profundidad esto, porque somos El Hijo Creer es un programa y un lugar donde analizamos la situación, no bajo el concepto de algo, que lo tomamos como referencia, pero sin embargo, tenemos un mal concepto en cuanto a la ira, porque lo hemos apuntado como que es el castigo, o sea, es como que en este caso es la agresión de alguien contra alguien. Y ahí se destaca porque se pone en la cabeza, sí, porque hice lo mal, esto, aquello, pero se cree que es por el odio a que tú has, por decirlo, desobedecido una regla o una norma. Sin embargo, yo creo que y no lo digo y cuando digo yo creo no es porque es que es una teología mía, pero basado simplemente también lo que dice la palabra. Y como hizo mención, por ejemplo, el texto bíblico dice, airaos, pero no pequéis. Esto es Efesios 4:26. Ahora, fíjense, en una traducción que tiene la Biblia dice, además, no pequen al dejar que el enoje los controle. Bien. A ver, pensemos, mira, dice, no dejemos que el enojo nos controle, o sea que el enojo está, pero que no nos controle, no permitan, que el sol se ponga mientras siguen enojados. Pero a ver, puntualmente esto me dice, o sea, de existir existe el enojo, por eso la Biblia en la traducción que conocemos dice, airaos, o sea, enójate, pero no peques. Cuando dice no peques quiere decir no dejes que te controle, porque esto hace lo que genera luego, hay resultados mucho más adversos y feos. Entonces, para evitar ello, pues simplemente tenemos el dominio. Sin embargo, no quiere decir que no existe, podemos hacerlo. Ahora, esto si lo llevamos para con Dios. Dios entonces me castiga, ¿por qué? Porque hice mal, porque me lo merezco, y hay tantos justificativos y que pueden ser valederos incluso. Pero tomando el ejemplo que puso Steffi, un padre habla a su hijo, le dice. Entonces, yo tomo como ejemplo, de repente, tú le dices a tu hijo, no pongas los dedos en el enchufe. No, porque te puede pasar y te dicen, no pongas 3, 4, 5, 6, hasta que un día lo pongas. ¡Pum! ¿Qué pasa? Le pasa corriente al chico. ¿Qué pasa el padre? Ahora te voy a castigar, te lo mereces. Ahí, ahora sufre, dice su padre. No, lo primero que va a hacer es simplemente más correr y llevarlo al hospital. Pero ¿qué pasa? Ese proceso de dolor y todo eso se podría considerar, es la consecuencia sí de su decisión. Pero sin embargo, también ahí se puede aplicar el contexto de esto, de que es, en este caso, el papá le dijo, no pongas, es la consecuencia de algo. O sea, no es el odio hacia el ser. Yo no creo que Dios odie y que su ira, que bien se ha malinterpretado muchas veces, esté basado en el odio hacia el ser humano, porque si fuera de ese el sentido, me pregunto yo, entonces, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para odiarnos? No tiene mucho sentido eso, ¿ves? Entonces, pero cuando apuntamos en que si nos damos cuenta que la ira de Dios, en este caso es la corrección que sobre algo dicho y estipulado para que no puedas tener inconvenientes, pero aún así lo cometiste, pues es un modus, por así operandi, donde Dios utiliza para que nos encamine y para que tengamos cuidado más para más adelante. Es un tema bastante, no digo que sea complicado, pero entenderlo bien. Sí, muy bueno. Y está bueno entenderlo, porque por eso decía, empezaba el tema de cómo nos imaginamos la ira de Dios. Pero es eso, es la corrección, es el cuidado, por favor, que te amo tanto, que te quiero cuidar, y te tengo que retar, te tengo que hacer un lado, te tengo que poner contra la pared mirando así un ratito para que pienses y analices lo malo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido es la ira de Dios que está sobre nosotros, y es muy interesante que... porque uno lee la Biblia y dice, aírense. ¡Ay, Dios me deja airarme! Me da derecho para enojarme entonces. Me da derecho para enojarme entonces. Claro, pareciera, ¿no? Pero no, obviamente, con su justa medida, ¿sí? Por un corto de tiempo, no es que vas a vivir la vida enojado, ¿sí? Tipo Shrek, ¿viste? El ogro que está siempre así como enojado para todos lados. No. Con carita de bulldog, así.
Claro, Dios no nos llamó a hacer Shreks, ¿sí? Ay. Sino a Salió puntualizar, genial Steffi, por favor. a puntualizar el enfoque de dónde vamos a poner esa ira, ese enojo, ese castigo hacia a una persona, pero es para detener algo, es para detener, ¿sí? Algo que se pueda llegar a producir algo peor en tu vida, porque sabemos el desenlace. Uno por ahí, nosotros que ya estamos bastante ancianos en la vida, tenemos un recorrido que los adolescentes no lo tienen, entonces nosotros como padres, tíos, primos, lo que seamos, podemos advertir, podemos decir, no vayas por ese camino porque vas a caer en el hoyo y después es difícil salir de ese pozo donde te estás metiendo, ¿sí? Así que bueno, ahora leemos unos mensajitos que están llegando. Está bueno que participe la gente, ¿sí? Díganos un poco qué opinan de esto de la ira, qué creen ustedes, cuál fue el error que cometieron. Yo también esta semana estuve posteando algunas preguntas, algunos comentarios en el Facebook y en el Instagram del programa de radio, ¿sí? Y hay uno que dice, si alguna vez pensaste que Dios estaba contra vos por algo y luego te diste cuenta que Él te estaba protegiendo. Esa es una linda pregunta, ¿sí? Pues para hacer al público en general, si alguna vez sentiste que Dios estaba contra vos porque te estaba pasando algo o sentías que Dios te estaba castigando, pero en realidad era la protección de Dios, que después te diste cuenta, con razón no me dejaste hacer esto, o con razón no tenía tal cosa. Así que está bueno que vayan respondiendo esa pregunta. Ahora leemos unos mensajitos y seguimos con Steffi. Dice, miren lo que dice Nani, Nani dice, las chanclas bendecidas, jajajaja, dice, muy bien, ¿sí? Por ese reto de las madres de antes. Nani dice, la chancla ungida, muy bueno, ¿sí? Muy bueno esas, ¿sí? Nani no te dio chanclazo, sí, o mami. Hacían fila para tirarte la chancleta, ¿no? No, yo era juiciosa. Cuando tenía, y me lo merecía, tenía que entrarme en regla. Aún teniendo la mayoría de edad, hubo un momento en que ella tuvo que corregirme. Ya teniendo yo cédula. No, mira, yo tengo una postura que mis hijos van a ser hijos toda la vida. Y yo si los tengo que poner en vereda, digamos, obviamente si van a vivir solo y todo eso, obviamente pero yo si los tengo que corregir, se los voy a decir. Enojado o como sea, con amor, un abrazo, o en el momento que esté, los voy a corregir. O sea, ellos ya saben que papi va a tener la otra visión y van a tener buen consejo. Pero bueno, es todo un desarrollo. Hasta que el papi Leo sea abuelo. Cuando aparezca el nieto, ya ahí se rompe la... Ahí ya está, se desmorona todo. Hagan lo que quieran. Resúmetele y andate. Mi abuelita dice, así tenga las barbas hasta las rodillas, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Espectacular, es espectacular. Pero bueno, es lindo eso, porque es amor. A veces por ahí no se nota porque uno está enojado, pero es amor hacia los hijos, es amor al prójimo, o por ahí si discuto con mi señora por algo que la quiero corregir, pero no porque se equivoque y yo sea el 3 veces santo, no, y ella a mí, cuando ella me corrige, yo sé que es por amor, no es algo que me está atacando o me está diciendo algo porque no me ama, sino porque hay amor atrás de eso, obviamente, ¿sí? A veces nos cuesta, eso cuesta entenderlo. Y mira, y nosotros somos una generación que de repente, esta frase seguramente se los han dicho alguna vez. Cuando seas grande, lo vas a entender. O cuando seas padre, ahí vas a ver. Entonces, es como que cuando uno llega a ese momento y dice, ay, el viejo tenía razón, qué bueno que lo que hizo. O sea, en ese momento fue castigo, fue odio, o sea, lo vimos de cualquier manera. Pero sin embargo, luego trajo eso su fruto. Pero ¿cuál fue la intención? La agresión hacia nosotros, no, fue que para corrección, para que no tengamos que nosotros pasar por una situación complicada. Totalmente. Sí, la adolescencia es un paso que, bueno, pasamos todos y en algún momento pudimos haber llegado a tener odio contra nuestros padres, como diciendo, te odio porque no me dejas hacer esto, no me dejas hacer... pero bueno, después uno lo entiende y lo termina perdonando, amando y pidiendo perdón también, ¿no? De lo que había pasado. Bueno, le mandamos un saludo a Salo Rojas Burgos, que puso me gusta, están compartiendo también
en sus redes sociales, Linda Peña, Diego Franco, que fue uno de nuestros entrevistados, gracias por seguirnos también y darle me gusta a este lindo programa, Mirna, Ana Bobetti, a Mirta Herrera desde Brasil, Ángela, también Angelita de acá de Buenos Aires, Natalia Armando, bueno, allá la gente de Mundo Can de Miramar, ¿sí? Le mandamos un saludo a todos, a César, a José, a Fabi, ¿sí? A Evelyn, le mandamos un saludo grande a cada uno de ellos por estar y participar. Así que bueno, Steffi, ¿qué más tenemos de esto de la ira? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cuáles son nuestros errores? Ayúdame. Mira, respecto a lo que estabas diciendo de que pedirle, cuando uno crece y empieza a vivir esta etapa tanto de padre como de adulto, y que va a llegar un momento en que uno le va a decir a los papás, tenías razón, es lo mismo con Dios. Sí. Va a llegar un momento en que uno le va a decir a Dios, tenías razón, ¿sí? Porque, como venimos diciéndolo, Él no lo hace con el fin de verte mal, Él lo hace con el fin de verte mucho mejor de lo que estás, ¿sí? Y se lo he enseñado a mi hija, Dios nunca te va a poner de más a menos, Él te va a llevar de más a más, pero eso implica que va a tener que corregirte en el camino, que va a tener que enseñarte y prepararte para llegar a ese más. Entonces, es lo que no nos gusta y que muchas veces pensamos, Dios se ensañó conmigo, me está haciendo pasar todas las pruebas, me está haciendo pasar todos los dolores de cabeza, o sea, me volví el guerrero favorito del Señor, ¿sí? Que incluso yo reposteé un estado de que que había alguien que le decía al Señor, Señor, cancélame la suscripción de tu guerrero favorito. O sea, pero es necesario pasar el proceso, es necesario pasar por ahí porque Dios te está enseñando y te está diciendo, no es por ahí, es por ahí. No es por el camino ancho, tienes que pasar por el camino estrecho, que es el que te va a llevar a la bendición. Y no nos gusta que nos digan que no, seamos conscientes, la mayoría del 100% de la población no nos gusta que nos digan que no. Entonces el Señor es no, 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 no. Y allá de cabeza, ¿en serio? ¿Es en serio? Entonces va a llegar un momento en que cuando estamos en el hueco, vamos a decirle al Señor, tenías razón, no era por ahí. Yo después de casada, un día mi mami con mi papá y delante de mi esposo, llegó y me dijo, hija, perdóname por las veces en que te corregí airada, perdóname. Y yo le dije a mi mami, recibo tu perdón, pero siento que lo hiciste en el momento correcto. Y para mí no me causó dolor ni nada de eso, porque hoy en día veo y hasta mi esposo ve la clase de mujer que formaste. Entonces es ahí cuando entendemos que era necesaria la corrección. Incluso la Biblia lo dice, corrige al niño, corrige al joven, porque cuando esté más grande ya no lo vas a poder hacer. La famosa frase de árbol torcido ya no se endereza. Entonces, antes de que se nos tuerza el árbol, tenemos que corregirlo o colocarle una ramita, un palito para que no se nos tuerza. Y estar amarrados a ese palito no nos gusta. No nos gusta porque no nos deja movernos como querramos. Pero si yo quiero que el árbol sea recto, necesito amarrarle el palito, hacer esa corrección que no va a gustar. Pero más adelante vas a ver un árbol frondoso con buen fruto y es donde vas a decir, gracias a este palito fue que ahora soy lo que soy. Totalmente. Sí, Dios nos da libertad, pero no libertinaje, ¿no, Augusto? Tenemos eso que Dios nos da, esa libertad de elegir ciertas cosas, pero el libertinaje va por otro lado, ¿no? Sí, pero a ver, fíjense que la libertad y a veces se confunde el tema, me parece a mí, el libertinaje, obvio que es la mala aplicación de esa libertad,
pero que en realidad Dios lo da, que es el libre albedrío. El libre albedrío que Dios nos da, a cuando nosotros simplemente se abusa de eso, se convierte en libertinaje en cierta manera. Pero ahora, ese abuso, ¿por qué se da? Porque Dios te puso eso para que luego te quiera castigar. No, simplemente es la decisión que uno tiene en hacer las cosas. Es como de repente en la ley, pongámosle un ejemplo, a ver, algo práctico. Si yo infrinjo una ley y voy a la prisión, ¿por qué voy a prisión? Porque el gobierno, el presidente y la política me odia puntualmente. Se aplica de lo personal, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque he infringido una norma, o sea, sobre algo dicho, y yo al infringirlo tengo que asumir las consecuencias. Pero no es porque me odien, es que a mí me mandan a prisión, ¿no? Entonces, fíjense, algo así, lo que es el tema, me parece a mí el tema de las leyes, lo que es en Dios, pues lo mismo, Dios siempre nos ha dado el libre albedrío para poder disfrutar de esta vida, pero también nos ha puesto algunas normas. ¿Para qué? ¿Por odio? No, porque nos quiere torturar, no, para que podamos disfrutar, pero que también tengamos un poquito de precaución en el mundo y en el contexto de vida que tenemos de este lado del sol, ¿no? Entonces, pero cuando infringimos eso, ¿qué va a pasar? En este caso, a mí me sorprendí cuando de repente ves desde este punto de vista lo que es la ira de Dios. La ira de Dios no es que Dios simplemente te castiga o te pone algo en contra. Para que se pueda entender, lo vi de esta manera. Es como que luego de que Dios me dijo que yo no lo hiciera y yo lo hago, ¿sabes lo que hace Dios? Dios hace. Yo te dije, no lo hicieras. Tú lo hiciste, simplemente no puedo hacer nada por ti. Pero ese aparente espaldas, por así decirlo, no es de que Dios se haya olvidado de ti, sino que simplemente ahí se aplica la consecuencia de nuestra decisión. Pero que Dios está siempre ahí. Entonces, pero creemos nosotros que no, que la ira de Dios es el castigo. Es como que Dios te mira a los ojos y te dice, ahora ahí está, toma, te lo mereces. Oh, oh. Pero no tiene nada que ver ello. Dios, por el contrario, yo me imagino a Dios como Padre, vuelto a un lado, queriendo hacerlo todo, pero no puede. ¿Por qué? Porque ya hemos cometido lo que ha pasado, pero con como amor de Padre en el corazón, queriendo solucionar esto. Sí. Bueno, ahí traje una de las frasecitas, ¿vieron? Que voy poniendo abajo. Dice, el verdadero peligro no es su enojo, sino es su ausencia. Es lo que está diciendo Augusto. El que Dios no esté en tu vida es el mayor peligro y la mayor ira que podés llegar a recibir, digamos, de Dios, es que no esté. El que no esté es como yo le dije el otro día, porque ahora empecé a aplicar un poco esto de el programa que estoy armando para los sábados, sentarme con mis hijos unos días antes y empezar a charlar con ellos para tener un poquito de feedback, ¿no? De lo que es la adolescencia o la niñez, de qué entienden por ira y todo eso. Y yo le expliqué un poco, imagínate que hoy decís, bueno, pa, ¿sabés qué? Estoy cansado de vos, tiene 10 años, ¿no? Estoy cansado de vos, de mamá, no quiero obedecerlos más, no quiero estar más bajo su protección. Y le digo, bueno, entonces vas a ir para la puerta, vas a abrir la puerta y te vas a ir afuera. Y cerras la puerta. ¿Y qué vas a hacer después? Y me miró así como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hay afuera? Hay peligro, hay robo, hay destrucción, hay maltrato, hay violaciones, hay robos, hay... Bueno, estás fuera de la protección de tu padre. Entonces, explicándoselo así, abrió los ojos y dijo, eso es peor que cualquier cosa. Es peor que un cinturonazo, que un palo, que me retes y me saques la televisión, no sé. Eso es peor que cualquier otra cosa. Prefiero no ver la tele por una semana, estar acá dentro de casa, calentito, comiendo, que estar afuera, a la deriva, ¿sí? Sin esa protección del padre. Entonces, yo más o menos... Hay algunos detalles que obviamente hay que cuidar, pero en el sentido de que él vea, visualice y lo sienta por ahí en carne propia lo que significa que es más peligroso estar fuera de Dios que con Dios, ¿sí? Fuera de la protección de Dios que la protección de Dios, ¿no, Estefi? Sí, y mira que esto que tú dices, me acuerdas de la historia que contó Jesús acerca del hijo pródigo. Él se sintió muy pechito paloma, ¿sí? Bueno. Y dijo, no, yo puedo. Muy buena esa descripción. Yo puedo, y se fue. ¿Y qué pasó? Le fue re mal. Y esto no es con el fin de decir, entonces ahora tengo que estar metido en la casa de mis papás para que me vaya bien. No, es en el sentido de cómo vas a salir de la casa. Si tu papá te dice, no es el tiempo, entiéndelo, no es el tiempo, ¿sí? Si Dios nos dice, no es el tiempo, entiéndelo, no es el tiempo.
Pero si tú sientes que muy pechito paloma y te vas, Dios te va a decir, ok, vete. Con todo el dolor del caso, tienes que enfrentarte a eso sin mí. Porque, miren, Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Y si tú insistes meter la cabeza en eso, Él se va a hacer a un lado. Y es donde más va a doler la vida. Sin Él, nada somos. Sin la presencia, aunque sea la presencia, aunque sea sintiéndolo aquí al ladito, es suficiente. Sí, y tú digas, es que no lo escucho, pero está a tu lado. Pero si tú te vas a meter la cabeza donde Él te dijo que no, Él no va a ir detrás tuyo. Eso sí tenlo por seguro. No va a ir detrás tuyo. Él pues, te va a estar bien. Sí, ¿sabes qué? Me hiciste acordar, ponele, yo cuando era más chico, ahora soy joven, pero cuando era más chico, Hace poco. Claro, yo salir a caminar con mi papá, vayamos donde vayamos, o donde vayásemos, no me importaba porque estaba con mi papá, estaba al lado de mi papá, ¿entienden? O sea, es como que me sentía protegido, o sea, sabía que no me iba a pasar nada malo. Pero si estoy solo, ¿sí? O estaba con otras personas, ahí es como que tenía que estar más alerta. Cuando yo salía con mi papá, obviamente salía confiado, seguro de que no iba a pasar nada. Como decís vos, esto, aunque sea tocarlo, no ir caminando y saber que está al lado tuyo, está buenísimo esa sensación, ¿sí? Y lamentablemente muchos optan por ese camino, ¿no? Ese camino de desoyer la voz, de desoír la voz, no sé si se dice desoyer, de desoír la voz de Dios, de tomar su propio camino, de construir sus casas hermosas y darse cuenta que la base es una arena que se puede mover, que no es estable, ¿sí? Así que te invitamos a construir tu vida sobre la roca, ¿sí? Sobre Cristo, sobre Jesús, y que tomes este camino y que esta ira de Dios, que a veces, no sé si ustedes, es poco predicada, poco conocida, poco nombrada por el que tienen miedo de que la gente se asuste, es muy buena y es muy bueno que Dios tenga esto, que de advertirnos, de tener sus ojos puestos en nosotros, de cuidado, es muy bueno, ¿no, Augusto? Está bueno esto, ¿no? Sí, mira, tomando un poco la idea del ejemplo que dio Steffi con respecto al del hijo pródigo, la verdad es genial, creo que cae muy bien para que se pueda entender esto, porque fíjense, el hijo toma la decisión y se va, perfecto. El padre quiera o no quiera, pues el hijo se fue. Ahora, el hijo se va y el padre deja de amar a su hijo porque se ha ido el hijo, pensemos. Luego, el hijo estando fuera haciendo su vida, ya una vez que sabemos lo que dice la Biblia, gastó todo, pero lo que pasa, en ese proceso donde él desgasta todo lo que tiene, hay algo que ya no está con él, la presencia de su padre, o sea, la ausencia. Ahora, o sea que, pensemos así, su padre lo sigue amando, pero ya no está presente, está ausente. Y en esa ausencia, cosa que ahora él solo hace lo que hace y luego cuando lo pierde todo se ve en la nada. Cosa que cuando estaba con su padre lo tenía todo, podía hacer, divertirse todo, pero también estaba siempre ahí el padre. Ahora ya no está, es la ausencia del padre lo que hace que se envuelva todo. Ahora, Dios, su padre, pongamos el ejemplo, su padre lo mandó puntual y específicamente a ese lugar para que sufra, porque decidió irse de su casa ese hijo. No. Eso se puede entender justamente con respecto a lo que es la ira de Dios, es la ausencia de la presencia de Dios, pero no es que te deja Dios de amar, por el contrario, porque si fuera que Dios le hubiese dejado de amar, tomando el ejemplo de la parábola, cuando este hijo regresa, el padre, ¿qué hubiese hecho? Dice la Biblia que el padre estaba cada día esperando que su hijo apareciera. Claro, sí. Ahora, cuando aparece el hijo, ¿qué dice el padre? ¡Ah, ahora venís! ¡Ah, ve, yo te dije, ¿no? ¿No te dije? ¿Qué te dije? No. Pasa para la pieza, pasa para el cuarto. Por el contrario, el padre apenas lo vio, el otro viniendo fue hacia él. O sea, fíjate, o sea, resumiendo, la ira de Dios no es un castigo desde la parte física o puntualmente hacia tu vida. Por el contrario, es la ausencia de su presencia al lado tuyo, pero donde tú tienes que hacerte cargo de las consecuencias de las decisiones que has tomado. Pero en fin, luego quiero terminar con esto, que a ver, Dios
presta y muestra su amor así como este padre cuando recibió a su hijo. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, y muchas veces, porque somos humanos. Pero siempre te puedo asegurar algo. Quiero que esto quede grabado en tu corazón, querido amigo. ¿Sí? Lo que es la corrección de nuestro Padre, que puede ser, como dijimos bien hace un momento, ¿no? Es la ausencia de su presencia, es para que tú te encamines nuevamente y te des cuenta de que fuera de Él, nunca tu vida podrá ser mejor. Y mira, respecto a lo que dice Augusto, démonos cuenta que el hijo pródigo dice, él entra en sí. O sea, como que despierta y dice, ¿qué hice? Y el hijo creer es eso, lo que buscamos es eso, que entres en sí y que vayas a la casa de tu padre. Pero mira lo bonito de esto. Dice que el padre lo ve de lejos y sale corriendo. Sí. Sale corriendo a recibir a su hijo, ¿sí? Y ahí está Dios. Él te está viendo desde lejos. Nada más lo que está esperando es que entres en sí y te dirijas a Él, y te aseguro que tu Padre Celestial va a salir corriendo, te va a recibir con los brazos abiertos, va a quitarte la ropa sucia, va a ponerte un anillo, va a hacer fiesta porque su hijo volvió. Entonces, no te quedes en el punto de que me fui, ya no tengo la presencia de Dios y me voy a quedar ahí comiendo de la comida o deseando la comida de los cerdos. No te quedes ahí, entra en sí, que tu Padre te está diciendo, aquí estoy. El padre de la historia que cuenta Jesús del hijo pródigo dice que lo ve de lejos. Esto significa que el padre estaba esperando. Sí. Imagínate ver el balcón de la casa y el padre todos los días ahí, mirando cuándo llega, porque él sabe, su corazón de padre dice, va a volver. Sí. Entra en sí, vuelve, que tu padre te está viendo desde lo lejos y está esperando el momento de salir corriendo a recibirte. Sí, totalmente. Hay una canción muy linda, no me acuerdo ahora el artista, pero es un artista conocido cristiano, que habla acerca del hijo pródigo, que dice que cada amanecer se despertaba esperando y miraba cada atardecer, cada mañana miraba hacia el horizonte esperando que su hijo regrese. Muy, muy emocionante escucharla, ¿no? En una canción, la historia misma del hijo pródigo es muy, muy linda. Sí, siempre yo le traigo la mitad de la noticia, siempre me olvido los nombres de todos, tengo un serio problema, esperemos que Dios... Así que bueno, ya son ya 2 minutos quedan para las 11, ya viene una entrevista exclusiva muy importante y vamos a seguir profundizando con Augusto y este entrevistado acerca de lo que es la ira de Dios, y vamos a hacerle preguntas, vamos a tirar conceptos para profundizar un poco más acerca de esto de la ira de Dios. ¿Qué dice la Biblia profundamente? Conceptos, cosas que tenemos mal entendidas. Vamos a ir profundizando un poco más. Así que, Steffi, te agradecemos esta hora que hemos pasado contigo en este Elijo Creer. Gracias, y también le mandamos un saludo grande a Dina y a Karen, que hoy no pudieron estar en este programa. Son parte de Elijo Creer también. Y también, espera que tenemos mensajitos antes de ir a la pequeña pausa. Acá tenemos Casta Piedras dice, el padre que ama corrige a su hijo. Muy bien, sí, con lo que estamos hablando recién. Dice Nani González, toda decisión tiene una consecuencia. Se lo digo, a cada rato se lo digo a mis hijos eso. Cada rato le digo, toda decisión tiene su consecuencia. Vos tomás buenas decisiones, vas a tener buenas consecuencias. Tomás malas decisiones, vas a tener malas consecuencias. Dios perdona, pero debemos enfrentar las consecuencias. Totalmente, sí, muy, muy bien. Dice también Nani González, toda decisión tiene una consecuencia. Dios perdona, ¿qué mandó? ¿El mismo? Sí, me parece que es el mismo. Sí, el mismo mensajito. Y dice Lucy, gracias Lucy por estar también en este programa. Buenos días, qué lindo tema, que podamos siempre disfrutar del gozo de su presencia a pesar de las circunstancias. Dios está con nosotros si habitamos bajo su abrigo. Muy bien, Lucy, que tiene también 2 niños chiquititos, ¿sí? Y está en esa etapa de cuidar, ¿no? Cuando son bebés estás como así como que los podés apretujar un poco, y cuando son más grandes, bueno, no se bañan, ¿viste? Ya tienen otros olores y ya es como que, bueno, primero bañate y después te abrazo, ¿no?
estamos en esa etapa. Bueno, esperá, saluditos también a los que pusieron me gusta en Facebook e Instagram. Dice, bueno, Daniela, mi esposa, Daniela, te mandamos un saludo, gracias por poner me gusta, viste, me está acompañando hoy. Bueno, Salo Rojas, Burgos, Lindas Peña, Diego Franco, que fue un entrevistado que ahí me está hablando por chat. Está bueno que los entrevistados sigan el programa y los mismos entrevistados también me recomiendan, che, fíjate que podés entrevistar a tal persona que también está copado para charlar. Así que gracias, Dieguito. Mirna, Ana Bobetti, Mirta Herrera, Ángela Petelín, dice Natalia Armando, María Rosa, también Petelín. Ah, mira, María Rosa. Que no te sorprenda, Leo, que no te sorprenda que luego le empiecen a invitar a Steffi. La prédica va a ser bendita chancla, la chancla bendita. No. La chancla bendecida. Muy bueno. Sí, va a ser un tour por toda América Latina con la prédica y el eslogan, ¿cómo es? La chancla ungida. La chancla ungida, ¿sí? Dice, también Casta Piedra dice, antes de despedir a Steffi, si se nos deja sin disciplina, somos bastardos y no hijos. Es verdad, ese es un buen punto para charlar. Claro. Obviamente que a veces en la hora que tenemos, las 2 horas, no podemos tocar todo, pero ese es un muy buen punto, ¿sí? Que si no somos hijos, somos bastardos, ¿sí? Muy buen punto, Casta, muy bueno, muy bueno. Y dice Dina Pospoy, acá apareció Dina. Hola, queridos amigos. ¿Sí? Bueno, va a tener un evento muy importante mañana, Dina, así que estamos orando para que le salga todo espectacular, va a salir todo bien, ¿sí? Porque ella es Elijo Creer y va a tirar ahí toda su impronta de Elijo Creer ahí en lo que va a dar una charla muy, muy linda, muy interesante. Así que gracias, Dina, por estar. Te mandamos un saludo y un abrazo grande. Y bueno, ya está, a ver si no tengo nada más por acá. Le mandamos un saludo a todos. Espera, hay gente que me está mandando... hay gente que me está mandando que quiere asistir al programa. Me gusta eso que quieran ser invitados. Sí, los próximos invitados me están mandando mensajes que quieren participar del programa. Una locura, muy bueno, sí, que la gente quiera participar, ¿no? Yo antes cuando mandaba invitaciones decía, no, ¿quién sos vos, flaco? ¿Qué es tu programa? Ahora es como que todos quieren participar. Muy bueno, ¿sí? Lo traje a Augusto, a Steffi. Dice, es hoy, pensé que era mañana, Dina, muy bien, es hoy. Bueno, díganme ustedes, corríjame, porque yo digo cualquier cosa y la gente me cree. Es que estás hablando con tanto gusto. No, díganme, usted bájenme ahí con una bandera. ¿Sabes lo que era la bandera? ¿Saben, no? Lo que es una bandera, bueno, sí, bájenme con la bandera porque yo sigo para adelante y me lo creo yo mismo. Dice Gustavo Alejandro Cativa, dice, hola, Augusto. Te manda a vos, está hablando como habla como sí, es un amigo de Buenos Aires, sí. Dice, hola, Augusto. Gracias, un grato recuerdo tuyo cuando cantaste en mi casamiento el 7 de agosto del 2009. Pues sí. Ahí en Buenos Aires, Iglesia Rey de Reyes, pues ahí, obvio, hay un gran amigo. Nos conocimos, estuvimos bastante tiempo ahí, pues mira... Me hizo recordar encima la fecha con exactitud, madre mía. Saludos y un abrazo para tu esposa también, querido amigo. O sea, es un grosso Augusto, ojo, ¿vieron? Cantaba en los cumpleaños, en cumpleaños de 15, casamiento. O sea, la canción estuvo tan buena que desde el 2009 hasta hoy. Ya como lo recuerda, ¿sí? Y recuerda el casamiento de forma agradable, que también es algo, ¿no? Cuando me pregunté, Augusto, ¿te acuerdas? No sé, después de la 5ª botella de cerveza ya no me acuerdo, pero bueno. Así que bueno, basta porque son 11:04, hay que mandarle al invitado la invitación, déjame que lo copio acá. Listo. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Steffi, te mandamos besos y abrazos gigantes a ti, a Sharon, ¿sí? Y al hombre trabajador que está poniendo el pecho ahí, en ese trabajo. Sí, espera, dame un segundo, hacemos una pausa. Dice, ese hombre... excelente músico, dice. No sé, vamos a ver. Toca ponerlo a prueba aquí. Vamos a ponerlo a prueba, ¿sí? Perfecto. Bueno, Steffi, te mandamos saludos, ¿sí? Saludos a Sharon y a Oscar, ¿sí? Que está poniendo ahí el pecho trabajando. Y bueno... Tiene que trabajar, Leo, tiene que trabajar. Ese hombre, ¿sabe por qué tiene que trabajar, Leo? Porque si no le viene... la ira y la chancla ungida de Steffi, o sea, y de Sharon. Y de Sharon. Son dos féminas y las féminas son gastadoras. No quiero hacer una pelea contra el público, pero disculpen, las féminas son gastadoras. No siga, que van a elegir no ver más. Dice mi esposo,
Si tan solo ella hubiese sacado mi temperamento, pero sacó todo de la mamá hasta el temperamento. Entonces ella es mi mini-mí. Incluso ustedes me han escuchado decir mi mini-mí. Entonces, ay, este hombre tiene la paciencia del Señor. Por eso hay que orar mucho por Oscar. Si por eso se fue también tan lejos, ¿sí? Está descansando. Mientras que tu madre lo quiera a Oscar, Steffi, está todo bien. Ya no hay ningún problema. Bueno, mi señora me dice mira, que cuando yo me voy a trabajar, me voy a descansar en Leo, realidad de ellos, ¿no? Leo, te digo una verdad. El otro día me escribió Oscar y me dijo, mi suegra me trata como un dios. Y yo, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Sabe que existo? Me dice, pero no me puede ver. No, si lo quiere. Es más, es a mí la que me regañan y me dicen, cuídalo, trátalo bien. O sea, ¿sí ves? Yo soy la mala. Oscar, un aplauso. Hacen muy bien, hacen muy bien. Así que bueno, Steffi, besos y abrazos. Y bueno, Augusto, ahora volvemos. Sí, regresamos con más El Hijo Creer. No te vayas, que enseguida regresamos. Acá tenemos a nuestro invitado de la fecha, es Tomás. ¿Cómo estás, regalada? ¿Todo bien, Tomás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Muy Leo? bien. ¿Cómo están, Augusto? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Espectacular. Sí. Genial. Mucho mejor que nosotros, así que el próximo programa lo haces vos. De veras que sí, es verdad. Están todos invitados, así que ya saben. Yo ya te dije a vos, Leo, estás invitado para cuando vengan para acá. Una bendición estar con ustedes. No, la verdad que también te agradecemos tanto a vos como a todos los invitados y bueno, y a la audiencia. Separar 1 o 2 horas, el programa dura 2 horas, pero los invitados separan esa horita para estar con nosotros, para charlar de temas muy importantes, muy interesantes que nos gusta. Y bueno, estás dejando cosas por estar acá, así que también te agradecemos separar este tiempo. Obviamente también el tiempo que les lleva a todos los invitados cuando yo les digo el tema o cuando ellos también eligen el tema de preparación, ¿no? Porque cuando te enteraste del tema o elegiste el tema, dijiste, ¿cómo lo arranco? ¿Cómo lo explico? ¿No? Porque, ¿qué surge en tu cabeza cuando hablas de la ira de Dios? ¿O cuál era tu pensamiento anterior y cómo te cambió, ¿no? Un poco de la visión cuando uno empieza a estudiar la Biblia. Sí, viste que, bueno, cuando vos me diste varios temas, Leo, como para elegir un tema para hablar, sí. me llamó mucho la atención la ira de Dios, porque, siendo sincero, es un tema un poco... Estamos o sea, es necesario comprender la ira de Dios, porque comprendiendo la ira de Dios se puede comprender el Evangelio también, porque estamos entendiendo con la ira de Dios de qué estamos siendo salvos nosotros. O sea, es por la ira que Dios tiene hacia el pecado, porque Él es bueno, santo, justo, inmutable, que nosotros necesitamos al Salvador. Entonces, es un tema que si se comprende bien, es un tema muy, muy lindo para hablar y para meditar y para pensar y para darle gracias a Dios, porque justamente la ira está acompañada de su santidad y yo creo que lo más importante es entender que la ira no es como la ira humana. Primero, partir de esa base. Bien. Yo creo que si partimos de esa base, podemos estar abiertos a entender bien la ira de Dios, porque resumiendo rápidamente, la ira humana es muy movida por emociones y la ira de Dios no, porque es inmutable y es santa, justa y perfecta. Entonces nada, me parecía un tema súper interesante para abordarlo con ustedes, Augusto y Leo. No, sí, es muy interesante porque esa comparación, cuando nosotros siempre en la primera hora del programa tratamos de ver todos los errores que cometemos con el tema que estamos tratando, ¿no? Acerca del amor, si tenemos amor, si tenemos paciencia, no sé, un montón de temas que fuimos tocando desde que empezó el año hasta ahora. Y el tema de la ira, ¿no? Cuando yo dije, bueno, ¿quién de acá y quién de los oyentes nunca se airó? ¿No? Y es como que todos levantamos la mano, los pies, ¿no? Porque tenemos esa naturaleza, ese fuego interno que nos explota. Pero bueno, a veces eso tiene una raíz más de explosión, de venganza, de celo, de enojo, pero es como que tocar el tema del amor, de la ira sin el amor, humanamente, nosotros por ahí no lo entendemos. Estás enojado, pero
no vemos el amor en la gente. ¿Me explico? O sea, cuando yo me enojo, o me enojo con mis hijos, ellos por ahí no van a ver ese amor, que sí lo vemos en Dios, ¿no? Esa comparación, ¿no, Tommy? Sí, no, tal cual, tal cual. Es que también partimos de la base, ¿no, Leo? Como vos decís que nuestra mente es finita, realmente nuestra mente es finita comparada a la mente de nuestro creador, y entonces hay conceptos que nosotros lo humanizamos mucho, lo traemos mucho acá y justamente el hecho de humanizarlo no le corresponde a lo que verdaderamente es, ¿no? Que nace en Dios, digamos. Y el hecho de que Dios tenga ira no hay que verla como algo malo, hay que verlo como algo bueno, porque como vos decís, está acompañado de amor, está acompañado de un amor perfecto hacia su propio carácter, hacia su santidad, hacia lo que Él ama. Por eso Él protege su santidad, su justicia, su amor, su pueblo. Entonces, si partimos de la base que el pecado es malo, y el pecado, y esta es la verdad, el pecado lleva a tristezas, a familias destruidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios, que es santo y amoroso y totalmente justo, va a ser indiferente a eso? Entonces, Claro, sí o no puede. sí está acompañado de amor, ¿cierto? Porque, de hecho, sí, como volvemos anterior, como volvemos a lo que hablamos antes, la ira, en definitiva, ¿a dónde nos va a llevar? Al Evangelio. Y ahí vemos el perfecto amor. Romanos 5:8. Ahí vemos el perfecto amor. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Totalmente. Sí, Tommy, eso es algo, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Pues sí, Gracias, creo que Augusto. lo que hace que nos tenga un poquito alejados, por así decirlo, de Dios, es el concepto que se tiene, el mal concepto, la mala aplicación de la idea, creo yo, hace que lo tengamos a Dios en esa postura. Porque a ver, así como tanto con la ira, por ejemplo, como bien mencionó Leo hace un momento, el tema del amor. Dios está en su amor de lo que es Dios, está la gracia sobre gracia, que a pesar de no merecer algo, nos damos. Ahora, pero en la parte lógica humana, tengo que amar a alguien que me ha lastimado, ni por acá se me ocurriría. ¿Por qué? Porque no se lo merece, porque esto y porque aquello y porque aquello. Entonces, creo que el concepto humano hace que nos aleje de Dios, pero no nos damos cuenta que cuando en esa línea en la que Dios tal vez quiere que nos alineemos, pues nos vamos a dar cuenta de que esa decisión de estar sujeto a lo que Dios nos estimula, nos pide, más que pedirnos, nos dice que podrá hacer que lo mejor para nosotros, nos hace ver la mejor condición de vida. Pero en el tiempo en que vivimos y cómo hemos crecido, es algo que, por ejemplo, yo creo en esto, que de repente mi padre me pudo haber enseñado ser atento, no robar, lo que tú me puede haber enseñado todo, pero sin embargo, si su ejemplo no iba acorde a lo que me estaba diciendo, pues yo no lo voy a aprender. Entonces, en una generación, esta generación en que estamos, el tema del odio, la ira, el rencor, cómo se maneja, hace de que sea directamente hacia algo puntual, hacia la persona, por desprecio, castigo, odio, lo que fuere. Pero la idea principal, fundamental de esto, en Dios, pues es justamente, se puede entender como bien hablamos en la primera hora, un poquito la corrección. Ahora, ¿cómo podrías tú decirle a ya sea gente cristiana o no cristiana, ¿no? ¿Cómo poder entender esa anécdota de más que necesidad de decir, cómo podemos decirle que es bueno poder tener el concepto de lo que es Dios, de la ira, que en un trasfondo y en un destino muy bueno, tiene un muy buen propósito para nuestras vidas? Claro. Bueno, muy buena pregunta, Augusto. Claro que tiene un buen propósito, porque, bueno, volviendo a lo mismo, primero me gustaría aclarar nuevamente, porque es importante que quizá el oyente que esté del otro lado, sea cristiano o no, vuelva a tener esto en la mente, de que la ira de Dios no es como la ira humana. No es lo mismo. Es importante siempre que partamos de ahí, porque siempre nosotros enganchamos con lo que conocemos o con lo que tenemos cercano. Y justo cuando Leo me propuso hablar de este tema, de la ira de Dios, ya bueno, básicamente antes de preparar y meterme en el tema, yo ya iba observando alrededor, ¿verdad? O sea, ayer estaba con mi esposa justo, o antes de ayer, por cruzar una calle y veía
vi cómo casi choca un auto con otro y se bajaron y eso, y había ira, mucha ira. Gracias a Dios no pasó a mayores, no se fueron a las manos, digamos, esta gente, pero había ira y ahí yo podía ver la ira y ahora lo asemejaba porque justo tenía que hablar de esto, ¿verdad? Entonces estaba más atento con las alarmitas prendidas, digamos, a ver las reacciones que la gente tenía en la calle y vi mucha ira y yo digo, esta no es la ira de Dios, esta no es la ira con propósito, porque esta ira está movida por emociones y emociones pecaminosas. Y es interesante eso, porque toda ira humana está manchada de pecado. Entonces, cuando vemos la ira de Dios, que es una respuesta santa, justa y agradable a lo que es el pecado, entendemos que es por propósito. ¿Por qué? Porque justamente nos guía el Evangelio, porque nosotros sabemos y partamos de la base de esta, de que esto es una realidad porque está en las Escrituras, que dice, Salmos 7:11, dice que Dios es juez justo y que está airado contra el impío todos los días, ¿no? Y eso es una verdad. Ese justo es fundamental. Es una verdad que yo consideré que estaba muy bueno traerla a la mesa porque está en la palabra de Dios. Romanos 7:11, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Pero a la vez, ya te digo, porque tengo acá mis notas, en Romanos 1:13, que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí estamos viendo la ira de Dios actualmente, ahora mismo, sobre la cabeza de aquellos que no creen, ¿verdad? Y estamos ante una verdad que puede ser un poco incómoda y decir, wow, me separa un poco, ¿no? Pero vamos a las Escrituras también, en 2 de Pedro 3:9, y en 2 de Pedro 3:9, el Señor nos dice que Él es paciente y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y ahora, y esto era un enigma, ¿no? Yo estudiando este tema, cuando Leo me propuso, yo digo, ¿cómo pueden estas dos porciones de las Escrituras conjugar perfectamente? Claro, sí. ¿No? Es una pregunta totalmente válida, creo yo. ¿Cómo puede que un Dios que está airado todos los días contra el impío, como lo vemos en Salmo 7:11, también en 2 de Pedro 3:9 ver que es paciente para con aquello que está airado y quiere que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento? Bueno, y eso, Augusto, creo que me va a llevar a esto, que el corazón de la respuesta que vos me preguntabas, que era el propósito, ¿verdad? Bueno, sí. En lo que es Deuteronomio 32:35, el Señor dice, su pie pronto resbalará, dice. Está hablando de los inconversos, de los impíos, los hacedores de maldad, etc. Su pie está pronto a resbalar, su calamidad está cerca, ¿verdad? Pero ahora vemos también, de vuelta, volvemos a 2 de Pedro 3:9, y ahí estamos viendo un Dios amoroso, y está en las Escrituras, un Dios amoroso que quiere que procedamos al arrepentimiento. Entonces, yo creo que su ira, hoy en día, para el ser vivo, está acompañada de misericordia. Totalmente, y de gracia. Porque el hecho de que todos los seres humanos que nos estemos levantando en el día de hoy, podamos respirar, podamos gozar de una comida, de nuestra familia, lo que sea, es por la gracia de Dios. Es porque Él está teniendo paciencia para guiarnos hacia el arrepentimiento. Es por la mera gracia y amor de Dios. Totalmente, sí. Y hay un tema que, bueno, yo todos los programas hago como una pequeña introducción del tema, de todo lo que vamos a estar hablando, y arranqué esta introducción diciendo, el infierno no es la peor noticia para vos. Como dando un tema, digamos, de shock, ¿viste? Sino que es la ira de Dios, o sea, la ausencia de Dios en tu vida. Porque hoy el infierno por ahí no, viste que a veces se predica en contra del, digamos, se habla del infierno para que la gente se asuste de cierta forma y diga, bueno, voy, me acerco para no ir al infierno. Pero se está viviendo la ira de Dios actualmente en la humanidad. Estamos viviendo como un pequeño, ponele entre comillas, infierno de todo lo que está pasando, porque está todo desatado, está todo, hay un libertinaje más que notorio en la humanidad, en la política, en la música que se escucha, en la literatura,
en el colegio mismo se ponen también temas en la mesa para estudiar que son totalmente contrarios a Dios, y hablar un poco esto de que la ira no es algo que va a suceder, sino que está pasando, ¿no? Es como que está transcurriendo. No es que tenés que estar, sí, todavía no me pasó nada, o sea que la ira de Dios no es tan real. No. Como decíamos también con Augusto en el horario anterior, que a veces el peor problema es la ausencia de Dios en tu vida. Ahí ya estás viviendo, como también estás diciendo vos en estos versículos que estás nombrando, ¿sí? Que sus pies están pronto a caer, o sea, están viviendo esa ira de Dios, ¿no? Tal cual, concuerdo 100%, Leo. De vuelta volvemos a Romanos 1:18, donde dice que toda impiedad desde el cielo, toda la ira de Dios desde el cielo baja contra toda impiedad e injusticia, ¿no? Yo creo que la ira actual de Dios hacia la humanidad es vamos a decirlo, como el abandono a la corrupción hacia el pecado. Es como que los deja libres para pecar. Y lo vemos, de hecho, en todo Romanos 1, del 18 al 32. Eso lo pueden, si quieren, chequear los oyentes también que están ahí, pueden chequearlo ahí. La ira de Dios, es el juicio actual, digamos, para los vivos, digamos, es ese, es el abandono a la corrupción de sus propios pecados. Yo creo que va por ahí lo que hoy vemos, y también hay que saber, porque también este tema, ¿no? De la ira de Dios en el mundo, y quizás se nos viene el hecho de las guerras, el hecho de los políticos corruptos, ¿viste? Y quizás para el oyente que nos está escuchando y no conoce al Señor o no es creyente y está escuchando esto quizás por curiosidad, y dice, ¿por qué el Señor no tiene ira contra esta gente ya mismo? Porque a ojos humanos, estos hombres no son temerosos de Dios, no están abiertamente siendo corruptos, iniciando guerras, matando gente, etcétera, etcétera. Y es interesante también en Nahum 1:3, en las Escrituras, que dice, el Señor no tendrá por inocente al culpable. Entonces, Dios ve todo, Él es omnipresente, omnipotente, y Él ve todo y no tendrá por inocente a ningún culpable. Por eso también yo cuando nombro estos pasajes complicados o difíciles, me gusta terminar siempre con el Evangelio, ¿no? Porque ahí está la respuesta de todo. No quiero mostrar o dar pinceladas oscuras sin después mostrar el Evangelio, que esa es la respuesta a todo en realidad, ¿no? Totalmente. Sí, yo quería dejar en claro también que Dios no disfruta de la ira, obviamente, que Él quiere, como decías vos, claramente, ¿no? Él odia, obviamente, ese pecado, odia todo eso, al impío, digamos, al hacedor de mal, pero Él desea que se salve, o sea, quiere que se salve, y obviamente que ahora cuando terminemos en 5 o 10 minutos, ahora después de la pregunta o de la reflexión de Augusto, vamos a esa frutillita del postre de dónde cayó, dónde se manifestó toda esa ira, ¿sí? Si hubo alguien que dijo, no, la verdad que no caiga sobre Leo, que caiga sobre mí, que yo voy al frente, ¿no? Eso vamos a ir un poquito más adelante, ahora con la reflexión y la pregunta de Augusto, ¿sí? Bueno, Tommy, pues ve a ver, un poquito me viene a la mente la situación. Yo tuve un accidente en septiembre del 2022 y directamente, pues médicamente dijeron me moría, entré en un estado de coma, con un diagnóstico de 2 a 5 meses en coma, y si es que se despertaba pero muy en un 85-90% de tener una terapia para poder aprender a hablar y caminar. Gracias a Dios, fueron 21 días y desperté del coma. Ahora, lo grandioso para mí en ese momento fue que tuve a ver, lo comparto resumidamente, tuve una percepción en ese momento donde la primera sensación que tuve es como una culpa que vino hacia mí, donde de repente vino a mi mente la idea de decir, claro, mira, ¿te acuerdas de esto, Augusto? De esto. Pues mira, Dios como que me parece que te está castigando. La ira de Dios se ha puesto. Y es como una culpa que, wow, me sentí en ese momento, sí soy consciente de que me he equivocado como humana, y posiblemente, y la verdad que, pero sin embargo, luego de eso tengo una visión. Y en esa visión veo que un hombre entra donde yo estoy,
¿sí? Y se me acerca y con una mirada muy, pero muy así de felicidad, como un padre cuando mira a su hijo, me dice, hijo, no vayas a pensar que esto es castigo o es olvido. Yo tengo un propósito con tu vida y tú de aquí vas a salir, me dijo. Y me abrazó un amor muy, pero muy fuerte, muy grande, que al día de hoy yo le digo, siempre cuando cuento mi testimonio, le doy gracias a Dios la oportunidad de volver a vivir, pero le doy más gracias a Dios haber tenido la fe. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque lo que aparentemente parecía como que sí, Dios se desorbitó, se enojó conmigo por todo lo que yo hice mal, pero sin embargo esa situación a mí me ayudó a priorizar muchas cosas en mi vida y hubieron muchos buenos resultados. O sea, sirvió haber pasado por ello. No era que fue el castigo de parte de Dios para mi vida, ni que fue que Dios se alejó de mí, no quiso saber más nada de mí. No, 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 por el contrario. Simplemente a través de esta situación me corrigió en ciertas cosas en mi vida que tuve que priorizar y gracias a Dios por ello, pero me ayudó y comenzaron a haber resultados. Entonces, yo digo que de repente tal vez tener que pasar por una experiencia así como esta, no digo que todos tengamos que tener un accidente para poder entender este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que importante es, yo sé lo que creo esto, que cuando de repente tú y yo podemos hablar de un Dios todopoderoso que ha hecho grandes cosas podemos mencionar tantos hombres en la Biblia que han hecho grandes cosas. Pero sin embargo, cuando tú tienes ese encuentro personal, face to face con Dios, es algo que cuando tú hables, cuando tú digas, directamente hay algo muy, muy fuerte y marca. Entonces, la parte personal mía es que le doy gracias a Dios por esta situación que pasó, me ayudó. ¿Cómo poder animar a la gente a que, y vuelvo a repetir, a esta nueva generación, sobre todo esta generación que está muy plasmada en tantas cosas, que se puedan dar cuenta de que a veces es necesario tener que pasar estas cosas que no esperamos, pero que se pueda entender de que Dios tiene un propósito para sus vidas. ¿Cómo es? A ver, yo creo que tal vez mediante la psicología, la psiquiatría, se pueden decir muchas cosas, pero puntualmente desde tu perspectiva, tu punto de vista, ¿cómo podría ayudar eso a una persona? Bien. Gloria a Dios por lo que comentás, Augusto. No sabía, la verdad, yo lo del accidente que tuviste. Bueno, gloria a Dios, un milagro del Señor que estés aquí entonces con nosotros, hablando y proclamando el Evangelio, ¿no? Gracias a Dios por tu vida. Yo creo que es importante diferenciar, por lo que veo en las Escrituras, ¿no? Es importante diferenciar que para el Hijo de Dios, como no sé si lo han nombrado antes, pero en Romanos 8:28, el famoso Romanos 8:28, que dice que absolutamente todas las cosas obran para bien para los que le aman, eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad y hay propósito detrás de eso, hay propósito en las aflicciones detrás de eso, sabiendo que es el Señor que permite que pasemos por esas cosas para que seamos corregidos, sí, como vos lo dijiste, y seamos hechos a la imagen de su Hijo, que es nuestro propósito mayor en esta tierra. Nuestro propósito mayor es ser imagen de su Hijo, de Jesucristo. Y eso requiere generalmente aflicciones y aflicciones y aflicciones. En el sentido de, pero no verlo del lado malo, porque si uno ama a Dios, realmente quiere ser como Cristo. Realmente quiere actuar como Cristo, quiere uno bendecir a la gente, quiere uno amar a la esposa como Cristo la amó, quiere uno predicar el Evangelio, que conozcan la verdad. Queremos parecernos a Cristo. Ese es nuestro, o por lo menos hablo por mí mismo, ese es nuestro máximo propósito. Entonces estas aflicciones, esta aflicción que vos tuviste, y me gustó porque vos dijiste que no sentiste la ira, sino que fue como una corrección, y me gustó mucho eso, Claro. porque hay que diferenciar, porque el creyente, el Hijo de Dios, dice Romanos 8:1 que ya no está bajo la condenación de Dios, ya no estamos bajo condenación, es decir, no hay ira de Dios sobre la cabeza del creyente. Estamos bajo el ala poderosa de Cristo. Colosenses 3:3, estamos muertos y escondidos en Cristo. No hay mejor lugar para estar que en ese. Entonces yo creo, de vuelta, volviendo a tu pregunta, brother, es en el hecho de que detrás de la aflicción hay un propósito mayor que a veces no entendemos, lo hemos visto en millones de casos. El más famoso que puedo nombrarte, el de Job, por ejemplo, que él nunca supo por qué Dios actuó así de esa manera, nunca.
Simplemente Dios le dio una secuencia básicamente decir, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, vos dónde estabas, vos, le mostraba su sabiduría. Job nunca se enteró por qué, pero a Job lo hizo más como Cristo. Y ahí está el propósito de nuestras aflicciones, crecer en santidad. Así que yo creo que básicamente iría por ahí. Ese es el gran propósito detrás de las aflicciones. Totalmente, totalmente. Así que agradecidos a Dios, ¿sí? Es loco decir eso, pero agradecido a Dios por esas aflicciones, esos Amén. momentos difíciles que vivimos, que nos despiertan, nos enseñan, nos hacen recapacitar y nos hacen cambiar de dirección, ¿no? Porque estás yendo para un lado equivocado, estás por caer al precipicio, y esa aflicción, esa piedra en el camino que te hizo caer, te golpeaste o, no sé, te sucedió algo, te hizo abrir los ojos y cambiaste de dirección totalmente distinta, 180 grados, para tener y empezar una nueva vida en otra dirección. Así que gracias a todos los que están mandando mensajitos, a todos los que compartieron compartiendo el programa. Acá tenemos a Nani, dice, hola, bendiciones, han tocado un gran tema, la ira de Dios. Perfecto, acá también sigue diciendo Nancy Loaiza, dice, estudiemos la palabra y podamos entender la ira de Dios, que es mucho más de lo que entendemos. Muy bien, dice también Nancy Loaiza, dice, la ira de Dios destruye, pero la disciplina de Dios construye. Mira qué buena frase ahí nos mandó Nancy. Gracias, Nancy, por ese... Es poeta. Sí, igual que el hijo, o sea, sacaste los poetas de mami, ¿sí? Te digo, no, a ver, más que poeta, wow, soy lo que soy como hombre y como persona en Cristo, gracias a ella, porque ella me indujo desde muy pequeño. Así que bueno, el problema que tengamos hoy a Augusto acá es por culpa de ella, así que le agradecemos a ella sí, todo el amor y todo lo que le enseñó a nuestro querido amigo Augusto. Bueno, gracias a Daniela, a Liliana, a Lucy, a Mirna, a Marta, a Luz Montoya, a Ruth Pospoy también, a Griselda Páez, a Salo Rojas Burgos, a Linda Peña, a Diego Franco, que también fue un invitado que estuvo con nosotros, a Ana Bovetti, Mirta Herrera, Ángela, también a Natalia, Armando, María Rosa también, bueno, y a muchos tantos que están poniéndole me gusta, compartiendo el programa, sí, que estamos teniendo acá con nuestro amigo, sí, Tomás Regalada. Gracias, Tommy, por este momento. Y bueno, seguimos hablando, está bueno charlar, ¿no? Está bueno charlar de cosas que nos interesan, nos gusta, que nos apasiona, y que también hemos tenido experiencia, obviamente, con todo esto de, como contó recién Augusto, y yo también quisiera saber que el público y nosotros entendamos que, como recién decía, que Dios no es que está contento o vive airado, pero tampoco es ese abuelito que a uno a veces se imagina, ¿viste? Que es el abuelito buenito que está en el cielo sentado con un bastoncito y tolera todo, y bueno, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer al nene? No, es un Dios que está activo, obviamente, esperando que la humanidad cambie y se acerque a Él, pero mi pregunta va más allá también, para sacar eso de la cabeza de muchas personas, de que Dios ni que es un Dios que está todo el día enojado, ni tampoco que es ese abuelito bueno que todo lo tolera, que mira para otro lado, bueno, no importa, vamos a perdonarlo y ya está. Claro, exactamente, ¿sí? Sino que si es posible zafar de esta ira, ¿no? Pensando más allá de aquellas personas que no son cristianos, que están viendo por primera vez, dicen, bueno, está bueno lo de la ira, lo entendí, yo sé que es para corregir, yo sé que es para cambiar, que está bueno porque tiene amor en el medio, no es una ira como la humana, pero ¿puedo zafar de esa ira? ¿Hay algo que me haga escapar de esta ira? ¿Hay alguien que se haya puesto en el medio y haya dicho, bueno, esto lo tomo yo y dejo a mis hijos que descansen en mí? ¿Cómo se lo podremos llegar a explicar a estas personas que se puede escapar o no de la ira de Dios, ¿no? Para ese lado va más que nada la pregunta. Claro. Bueno, yo creo que este es el punto más importante, me parece, de esta charla que estamos teniendo, hermanos. Yo creo que es importante quizá que el oyente que esté escuchando y que no conoce a Dios
realmente haga una pausa y medite en lo que estamos charlando y vamos a charlar. Porque bien sabemos nosotros que la respuesta a esto, lo que vamos a hablar a continuación, tiene consecuencias eternas y la eternidad depende no de lo que nosotros estamos diciendo, sino de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Entonces, bueno, partamos de que, bien saben, que el ser humano en Génesis 3:15, para ser más exacto, 14, 15 hasta el 19, se rebela contra Dios y peca, ¿no? El ser humano, el primer ser humano, el representante del ser humano, la cabeza federal del ser humano, que era Adán, peca. Entonces, sabemos que a partir de todas las generaciones venideras, luego de Adán, iban a nacer en pecado. Debido a eso, a ese primer pecado, a que el humano pecó, todas las generaciones venideras iban a nacer en pecado. Y esto lo podemos ver en la Escritura, lo podemos fundamentar en la Escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Salmos 53:5, si no me equivoco, dice David, el salmista, en pecado me concibió mi madre, he sido formado en iniquidad, dice. O sea, desde el día 1, el ser humano nace en pecado, y lo podemos ver en una mini ilustración a un bebé, que es muy conocida esta ilustración. Un bebé, nadie le enseña, o un niño, nadie le enseña a mentir, nadie le enseña a ese niño a hacer lo que está en contra de la voluntad de los padres. Podemos ver que cuando le decimos no pongan la mano en el enchufe, nos damos vuelta y lo primero que quizá va a hacer ese niño es ir a poner las manos en el enchufe. Y así consecutivamente, vemos que el pecado ya está desde el principio, rebelándose contra la voluntad y las autoridades. Entonces, esto es interesante porque nos guía también y nos lleva a Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte nos está hablando no solo de la primera muerte, que todos morimos, el creyente también muere, sino muerte eterna. Que esto está hablando del infierno, básicamente. La paga del pecado es muerte. Me gusta cómo sigue después, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero bueno, entonces, si la paga del pecado es muerte, y volvemos atrás lo que habíamos hablado antes, que en Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y que está airado contra todos los impíos todos los días. También tenemos a Nahum 1:3, que lo hemos mencionado antes, que dice que de ningún modo Dios dejará por inocente al culpable. Entonces estamos viendo este cuadro y quizá nos suena un poco aterrador, quizá nos suena un poco, ¿y ahora qué hago? Me está mostrando con la palabra de Dios que parece no haber escapatoria, porque todos somos culpables, todos hemos ido contra la ley de Dios en algún momento, todos hemos mentido, todos hemos mirado a una persona de diferente sexo con lujuria o con pensamientos en nuestro corazón. Todos hemos robado, aunque sea una pequeñez desde cuando éramos chiquitos, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ya el hecho de vivir sin darle la gloria a Dios o no ser temeroso de Dios es una ofensa contra Él. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué debo hacer? La pregunta del millón, ¿cómo escapo de la ira de Dios? Bueno, sabiendo que Dios, de vuelta a Salmo 7:11, es un Dios juez justo, Él no puede dejar por inocente al culpable, como lo veíamos en Nahum también. No puede. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Entonces, algo tiene que aplacar su ira. Debido a que el ser humano pecó, como lo hemos visto bien, Dios manifiesta esa ira y tiene que aplastar, por así decirlo, algo. Tiene que aplacarla, tiene que responder el pago de ese pecado. Claro, exacto. Entonces, ahí es cuando entra nuestro precioso y hermoso Salvador, Jesucristo. En este momento entra Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, Dios mismo hecho hombre, nunca pecó, vivió una vida perfecta, siempre glorificando a Dios, jamás peca, y Él, para no entrar quizá en un término teológico que algún oyente no pueda entender mucho, Él fue el reemplazo por todo aquel que en Él cree. Es decir, el reemplazo, ¿qué tipo de reemplazo? Él estaba en nuestro lugar, en esa cruz,
aguantando, soportando absolutamente toda la ira de Dios, de su Padre contra él, y esto lo hizo para todo aquel que en él cree. O sea, este reemplazo, este sacrificio perfecto fue para todo aquel que en él ponga la fe. Entonces, es importante que meditemos en esto, porque el término teológico para esto, y ahora lo aclaro también para el creyente, que lo va a saber, es el propiciatorio. Eso fue lo que hizo Cristo. Él fue propicio. Y el propicio viene del griego hilarion, que significa que satisfació por completo la ira de Dios en esa cruz. Y no solo eso que murió, sino que esto es lo más lindo, que resucitó al tercer día Cristo, confirmando y afirmando su divinidad y venciendo hacia la muerte. Entonces, oyente que nos escuchan, la palabra de Dios en Juan 6:47 es cortito, dice, todo aquel que cree tendrá vida eterna. Simple. ¿Quién? Todo aquel que cree. Así que te ruego que consideren a Cristo, que consideren ese sacrificio en la cruz y que consideren también de que este tema de la ira, Dios es paciente. Dios es paciente, como lo oíamos en 2 de Pedro 3:9, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, consideremos esto, Jesús murió por nuestros pecados y Él era perfecto, Él era sin mancha y Él soportó todo el castigo que nosotros merecíamos para nuestra paz. Isaías 53:5 dice que Él fue digamos, el reemplazo por nosotros, que la iniquidad de nosotros cayó sobre Él, para nuestra paz fue el castigo por nuestra paz. Así que, bueno, esa es la forma para escapar de la ira venidera, ¿no? Creer en Cristo que murió y resucitó por vos, poner la fe en Él, arrepentirse de sus pecados y poner la fe en Él. Totalmente, qué grandioso, qué emocionante saber que hay una esperanza, ¿no? Que hay un camino donde se te están abriendo las puertas en el día de hoy, que estás escuchando, estás viendo este programa, donde decís, bueno, la ira de Dios es real, la ira de Dios está llena de amor, tiene que ser aplicada a alguien, ¿sí? Y ese alguien, sí, que se ofreció fue Jesucristo, y que sobre él cayó toda la ira, y como decías bien vos en un versículo anterior, estamos escondidos, ¿sí? En Jesús, atrás de él, es como que él fue ese portal que teníamos adelante, esa puerta, ese escudo, ¿sí? Donde recibió todas las lanzas, todo lo peor que se puede llegar a recibir, y porque solamente quisiste, creíste y te arrepentiste. ¿Sí? Esas dos palabras son fundamentales en nuestra vida como creyentes, como el programa, ¿no? Elijo creer, y el año que viene lo vamos a poner y me arrepiento también, ¿no? ¿Sí? Creer y arrepentirte son dos palabras especiales y las tenés que llevar en tu corazón y aplicarlas, ¿no? Elegir creer y elegir arrepentirte, ¿sí? Creer en Jesucristo, que fue Él que se puso delante de Dios para darte vida eterna y darte esa entrada al cielo. Así que muy, muy lindo el mensaje, muy linda la explicación. Realmente, Tommy, te agradecemos estos minutos que hemos tenido. Ya se nos está yendo el programa. Muy buena la explicación, muy buena la charla, muy amena. Te agradecemos. Y bueno, hay gente siempre que también comparte versículos o opiniones. Por ejemplo, bueno, Nancy Loaiza mandaba también Jeremías 30:11, que creo que era el que habías dicho vos, me parece, ¿sí? O parecido. Dice, también Mirna dice, la diferencia de los que amamos a Dios es que la tribulación y la aflicción nos construye, nos lleva a la madurez, a la dependencia y a la victoria en Cristo. La construcción de una nueva vida espiritual es continua, dice, y jamás se detiene, y el Señor desea llevarnos de triunfo en triunfo. Qué buen programa. Sí, muy bueno. Está bueno el programa, pues está bueno los temas que estamos tratando de tocar de forma seria. A veces metemos un par de chistes porque también somos humanos y metemos la pata. Obviamente que siempre tenemos esa impronta de meter la pata y a veces parece medio gracioso. Pero bueno, sí, Nancy también dice, la ira de Dios es juicio, más su amor es misericordia que no merecemos, es una dádiva de nuestro Señor Jesucristo, así también como lo explicaba muy bien Tomás. Dice Mirna también, totalmente cierto, cuando el Señor nos ve
ve a Cristo antes que nosotros, que muestra más grande de amor, ¿no? Terrible, ¿no? Cuando uno se pone a analizar este tema, si no se te cae una lágrima de amor, de decir gracias a Dios por tanto amor, ¿no? Es inmerecido todo lo que tenemos gracias a Él, pero Él lo hizo. Una palabra que dijo Tommy, sí. Una palabra que dijiste, sí. Tommy, que me llevó, a ver, corrígeme si me equivoco de repente, ¿no? Es cuando Jesús, llegando a la cruz, dijo, consumado es. O sea, cuando de la palabra en griego que hiciste mención, ¿no? Como que sí, yo me hago responsable, yo, sobre mí cae. Entonces, pero cuando Jesús dice consumado, o sea, es una declaración ahí de lo que justamente estaba pasando. Y, a ver, justo busqué también Jeremías 30:11, es muy linda en la traducción viviente, dice, ¿no? Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti, escuchen esto, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia, porque no puedo dejarte sin castigo. O sea, dando a entender que ese castigo aparentemente va a ser, como bien venimos hablando, una mejora para tu vida, para que en este camino que estamos transitando, como bien se hizo mención también, seamos amoldados y podamos llegar a esa estatura y esa plenitud en Jesús, para cuando tengamos que regresar con Él, podamos ser aceptos. Totalmente. Sí, es muy lindo. Y recuerden que los temas que tocamos acá, obviamente que no podemos en 40, 50 minutos profundizar demasiado en el tema, sino que damos pinceladas o tips muy interesantes para que cada uno en su casa después vaya y profundice, ¿sí? En la semana, lea más y lea y se vaya nutriendo. Así que estas pinceladas que junto a Augusto y a Tomás hemos dado, esperamos que a mí me hicieron muy bien lo que estuve leyendo la semana y hoy me voy más que contento sobre este tema. Esperemos que a todos les sirva y elijamos el camino correcto. Así como dice Casta Piedra, dice hermoso programa, gracias elijo creer, gracias Casta por estar. Mirta dice hermoso tema y qué bueno aprender y ponerlo por obra. Dios los bendiga, dice Mirna, elijo creer. ¿Cómo se dice? Escolho creer. Porque está en Brasil ella, Tommy, por eso. A veces me manda frases en portugués y yo no entiendo nada, ¿viste? Pero bueno. Pero el público que está en Brasil, ¿sí? o que habla portugués lo entiende muy bien. Así que bueno, espera que tengo que agradecer. Ya te despido, Tommy, dame 2 segunditos. Sí, que agradezco también a los que pusieron me gusta acá en el programa. Yo ya creo que estos ya los leí. Pero también en el mío personal, Jaime Bajaña también nos manda un me gusta, que fue también un invitado que tuvimos. Alex Brenes, Linda Peña, Pablo Ríos y bueno, Nati y Ana ya nos habían agradecido y mandado saludos. Bueno, excelente programa. Espera que siguen llegando los mensajes. ¿A vos te parece que está como terminando el programa y empiezan a caer todos los mensajes? Esto me pasa todos los sábados. Dice Ana, dice, me encantó. Quiero profundizar más, dice. Gracias, Ana. Así que muy bueno, muy bueno. Leo, ¿te diste cuenta de algo? O sea, tuvo que estar Tomás para que la audiencia tenga esta repercusión. O sea, totalmente. Yo ya lo veo que para la próxima, ¿eh? No, el sábado que viene no venimos, que venga él solo, ya está, le mando los links de acá y ya está, que haga el programa. Sí, y le entramos nosotros así como panelistas al lado, ¿viste? Nada, mentira. Pero está bueno la charla, a mí me gusta charlar. Más que una entrevista, siempre yo quiero tener una charla con el entrevistado, porque a veces las entrevistas son como muy serios, muy y ya está. No, la charla es más fluida, surgen preguntas de la misma pregunta o la misma respuesta que está dando el entrevistado. Y a mí me gusta más este estilo. No somos profesionales, no somos, digamos, periodistas ni nada, pero sí nos gusta el tema que tocamos, nos gusta aprender y nos gusta elegir creer en Dios y elegir creer que la ira de Dios es buena, ¿sí? Para sacarnos esa imagen de la ira de Dios como hablamos al principio del programa, ¿no, Tommy? Tal cual, a mí me gustaría simplemente leer el último pasaje cortito. Dale. Romanos 5:9 dice, justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él, hablando de Cristo. Así que bueno, yo creo que todos los oyentes, si se pueden ir con algo, es si piensan en la ira de Dios, que ese pensamiento luego termine en el Evangelio, ¿no? No quedarse ahí con eso, no quedarse con eso, porque eso justamente está para guiarnos al arrepentimiento y a la fe. Así que nada, es meditar en el Evangelio. Al no creyente,
Arrepentite hoy, cree hoy, porque hoy es misericordia de Dios, es gracia de Dios, como lo hemos visto en 2 de Pedro 3:9. El Señor quiere que nos arrepintamos, así que el día de hoy es un día perfecto, ahora mismo cuando terminamos la transmisión, ¿por qué no? De ir a la intimidad, vos con tu Creador y arrepentirte, y para el creyente predicarnos a nosotros mismos el Evangelio todos los días. Totalmente de acuerdo. Gracias, Tommy, por tu tiempo. Gracias, Augusto, por estas 2 horas de compañía que nos has brindado. ¿Sí? Gracias a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y a aquellos que nos están viendo por YouTube grabado en algún momento, que esto va a quedar grabado y alguien lo va a ver, a alguien le va a servir. Ya a nosotros nos sirve, ¿sí? Ya nos cambia la vida, así que es muy bueno saber también que te puede cambiar la vida a vos. Así que un saludo a todos, les mando un saludo y dejamos creer, ¿sí? Porque la vida es mejor cuando, Augusto. Cuando elijo creer. Muy bien. Estás escuchando Elijo Creer. Cuando la duda toca mi puerta y el camino no se deja ver, hay una luz que nunca se apaga, una verdad que me hace renacer. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. No importa el viento,